Esa es la comisión de seguimiento y ya Agripino ha hecho bastante daño con todas esas iniciativas que él siempre encabeza para luego tener que hacer como ahora con el Código Procesal Penal. Es decir, que hay que modificar el Código Procesal Penal, pero usted no se lo leyó antes de usted empujar eso hacia adelante. Así han pasado muchas cosas. Pero bueno, vamos a ver los otros titulares de hoy en la mañana. Partidos, dice uno de los periódicos que no están enterados de lo que está pasando. Firman pacto de civilidad, ustedes lo estaban dando por sentado, reunión pleno, crea una gran expectativa. Entonces hay otra información en otros los periódicos. Políticos acuerdan crear una comisión electoral, firman pacto por una campaña electoral en un clima de paz. Los partidos, oigan esta parte, que es preocupante. También se comprometieron a reformar la Constitución de la República. Ajá, vamos a ver, eso hay que darle seguimiento. Ese asuntito de tocar la Constitución de la República puede desatar cualquier cosa en este país. Pero oigan los titulares en otros de los periódicos que citan tanto lo que sucede. Se tambalea pacto político a pocas horas de firmados. Reformistas acusan a Leonel de comprar a sus candidatos y dirigentes. Otro de los titulares. El PRSC se retira en la noche de pacto, firmó horas antes. La Junta Central Electoral va a Palacio con informe. Ya hemos dicho que esta situación, y ahí se ve una foto que tampoco es buena, se ve al presidente de la Junta Central Electoral secreteándole algo en el oído al presidente Leonel Fernández. Probablemente le estaba pidiendo la entrevista, ¿verdad? Pero como quiera que sea, el hecho de que le dé trabajo a la Junta Central Electoral ver a un presidente que no debería estar en campaña, que no lo puede recibir porque está en campaña, está diciendo que no estamos haciendo las cosas bien. Y estamos buscando los problemas que están apareciendo, como es natural, usted los busca y ellos aparecen. Hay una foto, que ahora no la veo acá, donde se ve al presidente de la Junta, al oído del primer mandatario. Parece que fue aprovechando la reunión de la madre maestra para decirle que tenían problemas económicos, porque esa es la otra. Resulta que la Junta Central Electoral necesita un presupuesto adicional y se lo tiene que pedir a un presidente que está presidiendo una campaña de su partido. Entonces, eso no es bueno, porque le está pidiendo a una parte interesada recursos para poder hacer su tarea. Ustedes se pueden imaginar que eso no puede conducir a nada bueno, porque demuestra una supeditación de la Junta a una parte interesada. Bueno, no encuentro ahora la foto famosa del secreteo de... Aquí está. El presidente de la Junta Central Electoral se ve ahí diciéndole algo al presidente Leonel Fernández. Probablemente, mire, los otros días estuvimos en Palacio y no lo vimos. Y tenemos problemas con el presupuesto. Esas son situaciones que no se deberían estar dando, pero se dieron porque eso nació con el pecado original. Como nació con el pecado original la situación que tenemos de que el presidente esté involucrado en esta campaña. ¿Ustedes saben por qué? Porque es también presidente del PLD. Si el presidente del PLD fuera otro militante de esa organización, entonces ese estaría al frente de la campaña y el presidente estaría en su palacio presidiendo el ambiente necesario de armonía, de disponibilidad de recursos para la Junta Central Electoral, para que no haya nada que perturbe el éxito del evento. Pero no, aquí en la República Dominicana todo lo hacemos al revés. Y si no, léanse el libro del doctor Joaquín Balaguer, La Isla al Revés, para que ustedes vean cómo el político que más ventaja le sacó al origen haitiano de José Francisco Peña Gómez, porque esa es la realidad, que no se puede ocultar. José Francisco era hijo de haitianos, y en un momento dado eso
se utilizó políticamente en su contra. Claro, Peña no supo tampoco jugar su papel, porque él tuvo un paso de la presidencia de la República Dominicana y no supo nunca fijar bien su situación con relación a Haití. Y eso se usó contra él. Y resulta que el doctor Balaguer fue el principal beneficiario de esa situación que aquejaba la idoneidad de Peña Gómez como candidato para ser presidente de la República Dominicana, porque obviamente que era una situación sumamente delicada para la soberanía de la República que un hijo de haitiano estuviera presidiendo la República Dominicana. Pero resulta que el doctor Balaguer en su libro La Isla al Revés postula la fusión, puesto que propone la doble nacionalidad para los dos nacionales de uno y otro país. Entonces, eso no es la fusión. De modo que la soberanía de la República está histórica y tradicionalmente colgada de un hilo, ¿no? O caminando por el filo de una navaja. Por cierto, hay un trabajo en el Nacional de ayer tarde, donde un articulista se pregunta, ¿reencarna Balaguer en Leonel? Y entonces ven, dice el título del artículo, ven, Leonel se parece cada vez más a Balaguer. Bueno, el otro día, cuando Diandino Peña, el autor intelectual técnico de ese enorme dislate y dispendio de recursos públicos que se llama el Metro, dijo que él era de la escuela de Balaguer. Digo, bueno, es verdad, porque él se crió ahí en la oficina de Bebecito Martínez en el Palacio Nacional, donde se repartían los contratos grado a grado de los largos y prolongados 22 años de ejercicio del poder de Joaquín Balaguer. Pero dije y sostenemos que ese proyecto del metro es posible no porque Diandino quiera, sino porque Leonel Fernández quiere. Porque para hacer lo que se está haciendo, que es desbaratando la ciudad, desde luego que los que lo están haciendo no saben los resultados finales del trastorno y cómo eso se va a retroalimentar en su contra. No lo ven, nosotros sí lo vemos. Bueno, pero el responsable político de que eso se esté haciendo se llama Leonel Fernández. Y cuando Diandino decía que era de la escuela de Balaguer frente a los periodistas, le estaba diciendo, bueno, Balaguer no escuchaba a nadie, no le importaba la Constitución de la República, de la cual decía que era un pedacito de papel, no le importaban las leyes. Durante todo el tiempo que gobernó había una ley de licitación o concurso de las obras públicas, nunca la respetó, jamás. Y uno tendría que excusarle que inmediatamente después de una guerra civil y de una ocupación militar como encontró él el país en el 66, como se le entregaron los norteamericanos, porque así dice Bernardo Vega, que los norteamericanos los pusieron en el poder. Bueno, como sea, la tarea que tenía por delante era una tarea bien escabrosa y difícil. Y uno podría decirle, bueno, que se salga del marco de la estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en una situación totalmente anómala y de emergencia. Uno se lo explica, pero él se pasó 22 años en emergencia. No hizo una sola licitación. Las licitaciones que se hicieron en este país se hicieron cuando se trataba de obras financiadas por entidades internacionales que obligaban a una licitación, además internacional. Y así hemos tenido todo esto que ahora estamos viviendo como secuela de ese patrón que él dejó impreso en la administración pública de 22 años de dominio del poder. Y estos cuadros, comenzando por Diandino Peña, se formaron ahí en esa escuela. Ahora la pregunta, lo que se plantea con este artículo, y el doctor Leonel Fernández también es de la escuela de Balaguer, es decir, no le va a importar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, no le va a importar la opinión pública o la opinión de sus gobernados, porque Balaguer era impenetrable en eso también. Y entonces vamos en el camino a la democracia. Yo quiero repetir lo que hemos dicho con relación a la gestión del doctor Joaquín Balaguer. Cuando subió al poder el PRD, se suponía que se había enterrado a Joaquín Balaguer. La mala gestión de la corrupción que estaba ahí, la semilla de la corrupción que estaba ya en el gobierno
de ese recordado presidente que se llamó don Antonio Guzmán, en la presencia de su hija y su yerno, fueron los responsables de que él se suicidara. Y la gestión peor que vino detrás, que fue la de Salvador Jorge Blanco, que llegó con aquel aparato en las manos, ¿verdad?, limpias, y para podérselas ensuciar bien, como efectivamente se las ensució. Todo eso resucitó a Joaquín Balaguer. Entonces volvió al poder para seguir con su impronta en la administración pública. Desde luego con matices ya diferenciados de los primeros 12 años, ¿no? Pero esta gente que subió, cuando finalmente las presiones internacionales ante el continuismo de Joaquín Balaguer determinaron que se le quitaran 2 años de su ejercicio último para llegar a unas elecciones donde él apoyó entonces al candidato que no era de su partido. El candidato de su partido era Jacinto Peinado. Y entonces él prohijó el ascenso al poder de Leonel Fernández. Porque Leonel Fernández le debe el poder a Joaquín Balaguer y a varias personalidades más, que yo fui testigo de lo que esas personalidades hicieron. Y entre ellas puedo citar a Marino Vinicio Castillo, que fue de los que ayudó a que la voluntad de Joaquín Balaguer se dirigiera a apoyar a Leonel Fernández como su opción política. Igual que a Manuel Guaroa Liranzo, ¿verdad?, y otras personalidades empresariales que tuvieron mucho que ver con el despegue de la campaña de Leonel Fernández, a quien nadie conocía en este país, en el ámbito empresarial. Entonces, así se escribe la historia, y esa parte yo la puedo mencionar con toda tranquilidad, porque fui testigo de muchos de esos episodios, del despegue hacia el poder de Leonel Fernández. Entonces, bueno, si se quiere, Leonel Fernández fue hijo de la voluntad de Joaquín Balaguer. Que se quiera parecer más a Balaguer, bueno, aquí tenemos que decirle que se suponía, y bajo ese supuesto subió al poder Leonel Fernández, que se estaba cerrando una página de la historia política dominicana, que se ha cerrado definitivamente con la muerte de Joaquín Balaguer, con la desaparición intelectual primero y luego física también de Juan Bosch, y luego la de José Francisco Peña Gómez. Entonces los caudillismos partidarios se suponían eliminados, pues lo que han hecho es reproducirse, fragmentarse. Ahora hay muchísimos caudillitos sin el gran caudillo, o sea, muchos capos sin el capo de tutilicapo de cada uno de los partidos. Y además sin ideología, es decir, nada escrito, pauta la coherencia de cada conglomerado de los llamados partidos dominicanos, y por eso están fragmentados todos. Pero bueno, el que Leonel se parezca más o no se parezca a Balaguer, depende de lo que él haga. El deseo que yo le expreso en este momento es que trate de que no se parezca a Joaquín Balaguer, porque ese es un capítulo que ya debería cerrarse para siempre en la historia política dominicana. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Pues bien, siguiendo con nuestros temas de hoy, pasamos al escenario internacional
con la crisis petrolera mundial, dice Financial Times, reproducido en el periódico hoy. Precio del gas en Bolivia es tema clave después de la nacionalización. Bueno, hay mucha expectativa con relación a eso, pero definitivamente Bolivia estaba siendo expoliada. Además de que lo que entraba, que no entraba con el precio que correspondía, porque se estaba quedando fuera. Recuerden que Repsol operaba en Bolivia, pero también operaba en Argentina. Entonces Repsol Bolivia le vendía a un precio muy bajo a Repsol Argentina. Ahora pregunten si los argentinos se beneficiaban de eso. Claro que no. Le vendían entonces a precio normal a los argentinos y la diferencia se le embolsillaba Repsol. Esa es la contribución de la España de hoy a la reedición de la España de 1492, ¿verdad? Ahora, depende de nosotros ponernos plumas en la cabeza o no ponernos plumas en la cabeza. Parece que Evo Morales, descendiente de los indios o de los indígenas bolivianos, no tiene plumas en la cabeza. De todas maneras, también va a estar afectado en eso Brasil, pero ya veremos que el propio presidente de Brasil, Lula, y aquí está la declaración, dice, descarta presiones a Evo Morales por el hecho de que Evo Morales haya nacionalizado el gas, porque Petrobras estaba metido en Bolivia, o sea, estaba haciendo una especie de imperialismo económico de Brasil sobre Bolivia. Porque cómo se entiende que un estado esté metido en otro estado, en la explotación de un recurso como este, que es el petrolero. De modo que Lula reconoce que se dio un paso correcto. Entonces ha salido al paso de toda una serie de especulaciones diciendo no, eso estuvo bien hecho. Y para eso fue la reunión que se hizo hace pocos días con la presencia incluso del presidente venezolano. Pero hay otra información, al mismo tiempo en que vemos cómo Bolivia está reivindicando su soberanía sobre un recurso estratégico como el petróleo. Vemos una información en la prensa sobre una declaración del embajador dominicano en Canadá, Eduardo Tejera, que dice que República Dominicana busca inversiones en petróleo y gas natural. Es decir, nosotros estamos revertiendo el modelo boliviano en lugar de buscar el control de nuestros recursos que no tenemos porque no los hemos encontrado, pero estamos buscando a quién entregárselo de antemano, porque una cosa es asociarse para poder obtener la tecnología y probablemente hasta los recursos económicos de la etapa costosa de la búsqueda, pero usted tiene que negociar muy bien que en el momento en que se encuentre lo que se encuentre, eso no va a ser entregado a los extranjeros que han puesto la tecnología y el dinero, porque entonces el recurso que era de usted dejó de ser de usted. Y ese es el patrón a través del cual se ha empobrecido América Latina. Y estamos haciendo exactamente eso con los recursos mineros, como vamos a tocar más adelante. De todas maneras, eso de que estamos buscando inversiones o inversionistas para la búsqueda de petróleo y gas natural depende de bajo qué condiciones. Hasta ahora las que hemos seguido en la República Dominicana, peores no pueden ser. No es que no busquemos socios, sino cómo los buscamos. Y además a quiénes buscamos, porque además hemos traído aquí gente con la etiqueta de inversionistas que deberían estar en una lista de Interpol, ¿no? Se buscan. Y ahí estarían fulano, prenseros, sutaneros, todos aquí metidos haciendo negocio en la República Dominicana. Dice acá también en el plano internacional la prensa que el presidente de Irán le envía una carta a George W. Bush. Esto ha sido realmente como una bomba, ¿no? El presidente de Irán, de una manera sorpresiva, se dirige directamente al presidente de los Estados Unidos y le dice vamos a buscar otras reglas para resolver esta situación. Dice, Irán propone nuevas formas de resolver crisis. El líder iraní envía carta al presidente Bush. Eso es una iniciativa esperanzadora,
que yo espero que sirva para que la jugada de la guerra, porque es que hay gente que dentro de la estructura sociopolítica de los Estados Unidos juega la guerra con propósitos económicos. Los que no pueden jugar a la guerra con propósitos económicos son los que pertenecen al pueblo norteamericano, que ponen las víctimas que van al frente a morirse, donde se mueren también muchos inmigrantes, como se han muerto los dominicanos, ¿verdad? Esos no son los que se benefician de las guerras, son los que están sentados en Wall Street, haciendo especulación con su dinero a costa de que la nación que se llama Estados Unidos de América mueva su aparato bélico en concordancia con sus intereses. Eso hay que romperlo definitivamente para que pueda sobrevivir la democracia en los Estados Unidos de América. Pero bueno, nos sentimos complacidos de ver esa iniciativa, ojalá que tenga la acogida que se merece. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos ha nominado a un general para jefe de la CIA en sustitución del renunciante jefe de la CIA, que se va en medio de una crisis de escándalos y todo eso, ¿no? Pero parece que esta designación es polémica, porque sería la primera vez después de haberse institucionalizado como entidad de inteligencia y el nombre de la CIA, porque originalmente la CIA se originó durante la guerra, y valga la redundancia, de la Segunda Guerra Mundial, con el nombre de la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS. Y ahí había generales, fueron los que organizaron eso. Pero cuando ya se terminó la etapa bélica y eso comenzó a funcionar ya como un ente que ayudaba a la formulación de las políticas y a tomar las precauciones y establecer las estrategias de la gran nación del norte, bueno, pues eso pasó al mando civil, pero no se había dado el precedente de que tuviera, por lo menos que nosotros sepamos, un general activo al frente de la CIA. Eso es lo que acaba de hacer el presidente de Estados Unidos. Dice, nominó ayer lunes al general Michael Hayden para que sea el director de la CIA, una medida que ha generado recelos en el Congreso, que no ve con buenos ojos la idea de poner un militar a cargo de una agencia civil. Hasta ahora Hayden era el brazo derecho del director nacional de inteligencia John Negroponte, que dirige las 16 agencias dedicadas al tema, incluyendo la CIA. Bueno, yo no estaba enterado de que eran tantas, ¿no? Pero dice aquí que son 16 agencias. Recuerden que con el fracaso de las agencias de inteligencia frente al evento de los horrorosos atentados del 11 de septiembre, en el sentido de que la descoordinación, las rivalidades entre una y otra, todo eso hizo que culminara el evento y no se pudiera detener porque había informes de que se estaba en eso. Lo que pasa es que las agencias, por alguna razón, algún día se sabrá, no actuaron frente a las informaciones que se tenían. Pero bueno, el hecho de que ahora esté este militar ahí, en una entidad donde se ha intentado refundir todas las agencias de inteligencia y darle un sentido de coherencia y de armonía, que no funcionó porque se tuvo que ir el que estaba ahí. Vamos a ver, eso tendrá toda una serie de debates, ya sabemos todo lo que se esconde detrás de esta situación. Por otro lado, tenemos que decir que el presidente Arias asumió en Costa Rica y que el presidente de Venezuela parte hacia una gira hacia Europa, África y Bolivia también. Mientras tanto, el presidente Evo Morales anuncia que prepara la reforma agraria y la anuncia en una fotografía acompañando al candidato peruano Ollanta Humala.
que la prensa enemiga de su candidatura ya está diciendo que el que está en la delantera es Alan García. Pero Alan García perdió la primera vuelta. Quiere decir que eso es una fabricación de la prensa, es decir, que está adelante Alan García, que perdió en la primera vuelta. Bueno, antes de terminar el programa, los minutos que nos quedan los vamos a dedicar al tema del oro dominicano. Corroborando lo que habíamos dicho, de que hay un silencio sobre el tema, la sección económica del periódico Hoy trae un artículo que dice, y está intitulado, los metales se suman al petróleo y ejercen presiones inflacionarias. Esta es información negativa en términos de la economía dominicana, porque se está diciendo que además de la presión negativa del petróleo, ahora viene el aumento del precio de los metales. ¿Cuáles metales? Dice, el alza de los metales básicos en los mercados internacionales, que se suman los altos precios del petróleo, se está convirtiendo en un factor que aumenta los costos internos y ejerce presiones inflacionarias en la economía dominicana. Excusando la interrupción, pero llegó lo que no podía faltar, el apagón cotidiano, porque el país está apagado. Por cierto, el sector donde vivimos nosotros esta mañana nos recibieron con un apagón de 4 horas, ¿no? Normalmente nos dan 1 hora, 4 horas, desde las 8:30 hasta las 12:30 en el postmeridiano. Pues decíamos entonces que este artículo está recogiendo la noticia negativa para el país, adicional a la del petróleo. Y sigue diciendo acá el articulista que ejerce presiones inflacionarias en la economía dominicana, al igual que otros países no productores de esas materias primas. La escala alcista ha disparado los precios, lo mismo del acero que del aluminio y el cobre, aunque el alza más escandalosa ha sido la que se ha producido en este último metal, cuyos precios se han más que triplicado. Y por ahí siguen los precios internos de los artículos que utilizan esos metales como materia prima y que van desde los alambres eléctricos hasta el zinc, pasando por una gran cantidad de utensilios domésticos, han comenzado a subir y las alzas no han sido mayores porque en algunos casos todavía el incremento de costos no ha sido traspasado totalmente a los precios finales. Pero por ninguna parte habla del aumento de los precios del oro, que sí es una buena noticia, pero depende. Es decir, para eso hicimos un artículo que no hemos enviado todavía a la prensa. Dice, el oro dominicano, pocos saben que lo tenemos, quizás por eso no lo cuidamos. La prensa financiera internacional nos trae la noticia de que el precio del oro sube a niveles históricos. Pocos dominicanos saben que lo tenemos abundantemente junto a la plata y otros metales valiosos. No he visto todavía nada sobre el mercado del oro en la prensa nuestra, llena de agoreros titulares de que sube de manera indetenible el precio del petróleo. A eso había que agregarle esto de hoy, de los otros metales. Con lo cual ablandan la opinión pública para que autoridades complicitadas con los intereses petroleros internacionales que operan en el país sigan golpeando semanalmente el bolsillo de las familias dominicanas a favor de esos intereses. Dice el The New York Times que el oro se está vendiendo a $683.80 la onza, el más alto en 25 años, apuntando a $700, mientras el dólar estadounidense está a su precio más bajo en el último año frente al euro. Los especuladores de Wall Street predicen que si la situación económica sigue deteriorándose, el oro llegará a cotizarse a $1,650 la onza. El oro alcanzó su precio más alto en 1980 cuando se cotizó a $875 la onza, que equivalen a $1,800
corrientes, o sea, precios de oro, después de ajustar la inflación. Los dominicanos recordamos bien este episodio porque gracias a la negociación que había hecho una comisión del gabinete con la Rosario Resources, que supuso que el oro no pasaría de $350 la onza, había admitido incrementar sustancialmente a partir de ahí en forma escalonada la participación del Estado Dominicano. Al punto que en los niveles que alcanzó, Rosario Resources recibió una participación irrisoria. Eso permitió a don Antonio Guzmán recuperar el oro de las minas del Pueblo Viejo. La pregunta es, ¿a quién están beneficiando ahora la salsa del oro? ¿A nosotros los dominicanos? Bueno, pues el Banco Central debería decirnos eso. Pero sobre ese punto vamos a seguir porque nos acabó el tiempo por el día de hoy. Se habló Leopoldo Espaillat Nanito. Hasta luego.